Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y no cualquiera, este es el episodio 500 del show de Superhábitos. Y decime, ¿alguna vez te pusiste a pensar dónde te gustaría estar en 10 años? ¿Te imaginaste cómo sería tu vida, tu negocio o tu familia? Te pasa de pensar cosas que te gustaría lograr, pero luego empezás a dudar de si son posibles o no. Hoy, para celebrar el episodio 500, vamos a hacer un viaje en el tiempo, ponernos a prueba a nosotros mismos y compartirte herramientas para que puedas convertir tus objetivos de largo plazo en realidades concretas. Específicamente, hoy vamos a compartirles por primera vez cuáles fueron los objetivos y metas que nos propusimos nosotros hace 10 años. Vamos a evaluar juntos cuáles se cumplieron, cuáles no y qué cosas cambiaron en el camino. Vamos a ver si nuestras predicciones acertaron o no y por qué. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, sino que también vamos a terminar animándonos a darles una proyección hacia el futuro y hacer algunas predicciones para que podamos revisar, qué sé yo, quizás tal vez en el episodio 1000 del show de Superhábitos. ¿Te gustaría descubrir cómo nos fue con las predicciones hechas en 2014? ¿Te gustaría poner manos a la obra para hacer tus predicciones para 2034? En este episodio vamos a compartir nuestras experiencias tanto en lo personal como en lo profesional y te vamos a dar algunas claves para que vos también puedas trazar tu camino hacia el futuro con confianza. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que hace 500 episodios compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 500. Y Lu no va a estar hoy, lamentablemente. No, mentira. ¿Cómo no va a estar, Lu? Bienvenida. Acá estoy. No podía perderme el episodio 500, por favor. Y también Mati, bienvenido también. Muchas gracias, Santi. Qué bueno tenerlos a los dos acá en este momento celebratorio del podcast, que es, tengo que decirlo, una de mis partes favoritas de la semana. Como estamos en el episodio 500 y vamos a estar hablando de... Vamos a meternos un poquito en el detrás de escena de Superhábitos. Vamos a contarles cosas personales que nosotros pensamos hace 10 años, cosas que pensamos para 10 años en el futuro. Pero nos interesa saber algo de ustedes en el proceso de todo esto antes de empezar. Y es, sabemos que hay gente, lo mencionamos al final del episodio 499, así que si escucharon todos los episodios lo van a saber. Hay gente que escuchó todos los episodios del podcast. Nos los han dicho en el día a día, nos han escrito mensajes. Ahora queremos verlos y saber quiénes son. Entonces, pueden hacernos saber y vamos a celebrarlos. Queremos celebrarlos a ustedes. Si ustedes escucharon los 500 episodios del podcast, no lo vamos a verificar, simplemente tienen que contarnos. Pueden dejarnos en YouTube, en los comentarios. Pueden dejárnoslo por mensaje directo en Instagram o una historia si quieren, también no hay ningún problema. O a través de comunidad@superhábitos.com, que es el mail por el cual ustedes pueden contactarse con nosotros. Entonces, ponen 500 episodios, nos cuentan que escucharon sus 500 episodios y nosotros vamos a estar súper felices de hacerlo. De vuelta estamos tratando de pasar tiempo, leer sus comentarios en YouTube, etcétera. Por ejemplo, acá el otro día Franco dijo: gracias por esos aportes, siempre me surgen nuevas ideas que debo plasmarlas. Saludos de Mendoza, ojalá lean mi comentario. Así que, Franco, aquí estoy leyendo tu comentario en el futuro. ¿Algo que sumar, chicos? Vamos a meternos en las predicciones. Vamos. Este episodio es, obviamente, cuando apareció en el horizonte el episodio 500, empezamos a darle vueltas a, que es algo divertido, algo especial, algo distinto que podamos hacer en el episodio 500. Y se nos ocurrió como idea, ahí se apareció por conversaciones con otras personas, puede ser un buen momento para viajar atrás en el tiempo, buscar nuestros primeros ejercicios de visión, nuestras primeras proyecciones de a dónde queremos estar en 10 años y ver si acertamos o no, si llegamos o no, qué aprendimos en el camino. Y como extra, esa va a ser la primera parte de este episodio. Creo que para los tres fue, porque surgió primero la consigna y después fuimos a ver qué teníamos. Entonces creo que fue una experiencia muy educativa para todos. Y después vamos a tratar de hacer algunas predicciones de acá a 10 años o 500 episodios. Quizás lo haría más prolijo. Y ver si efectivamente las cumplimos, no las cumplimos. Como ponernos ahí eso para irlo conversando. Entonces, quieren que... Voy a hacer una micro introducción. Creo que se aplica a los tres, pero como para meternos. Dale. Mi primera impresión cuando fui a buscar estos datos fue qué locura cómo hemos mejorado en nuestro nivel de claridad, planificación, registro, archivo y orden a lo largo de este tiempo. Porque, claro, de alguna forma sentía que mi planificación anual 2013 era como estar tratando de hacer ecuaciones con un ábaco y hoy en día lo hacemos con una computadora, ¿no? Y planillas y inteligencia artificial integrada.
es un cambio muy grande. De hecho, leía las primeras y hasta me daba ternura ese Mati de allá lejos y hace tiempo. Me costó hasta encontrar un poco los archivos porque, claro, están incluso antes de que hayamos desarrollado los sistemas de gestión de archivos y de información que tenemos ahora. Estaban igual guardadas por ahí, pero fue muy interesante eso y fue muy interesante ver la evolución en la claridad respecto de todo lo que sucedió. Ahora les voy a contar ya impresiones más personales de lo que pasó y también del estado en aquel momento, pero esa fue mi primera reflexión, es qué interesante cómo evolucionó y genuinamente cuando le decimos a las personas que hacen planificaciones que nosotros nos tomó 5, 6, 7 años llegar a hacer, es real. Hoy en día en 30 días, personas que nunca hicieron una planificación salen con una planificación con un nivel de claridad y de fineza que, claro, veo estas y pienso, estábamos tratando de descubrir cómo se hacía de construir. ¿En qué orden quieren que vayamos? Santi, ¿tenés alguna preferencia o idea? Creo que podés ir vos, de ahí vamos con Lu, y si quieres después voy yo, no hay ningún problema. Bien, entonces, lo que encontré es un par de notas interesantes. Acá tengo como para irme metiendo. Si quieren, voy por partes. Cosas que tenía anotadas en ese primer ejercicio de visión. Era chiquitito, estaba puesto ahí tipo, en mi primer archivo de planificación anual. Fue hace 10 años y como todavía no habíamos desarrollado la fineza de lo mejor es las visiones, hacerlas a 5 años, tenía como una proyección un poco más larga, así que me vino de 10. Es gracioso porque empezaba diciendo, tengo que ponerme hay una frase que se usa en inglés que es los big boy pants, que es como los pantalones de chico grande, ¿no? Y hacerme cargo de construir mi futuro. Esto estaba puesto así como arriba, así subrayado. Y decía que me gustaría ser el tipo de persona que se juega por eso y que así desarrolla lo que hace falta para hacerlo. No solo descubrir qué quiero y qué me apasiona, sino lograr capitalizarlo y construir sobre eso. Ver entre todas las posibilidades que tengo qué opción es la mejor. Leí eso y me dio un poco ahí de piel de gallina de recordar esa sensación en el momento de, bueno, basta. Hay que poner manos a la obra, hay que trabajar mejor. A partir de ahí, sí empezaba como una lista de cosas que quería lograr. Una era, en ese momento... Como para dar un poco de contexto, Mati, me parece Santi. importante. Nosotros hace 10 años estábamos empezando Super Hábitos, que es algo que mucha gente no sabe. Sí. Esto es incluso Antes. Un año antes Ese es de empezar Super Hábitos. De finales de 2012 hacia 2013. Bien, claro. Traté Entonces, de buscar como la más primitiva de todas antes de que hubiese ningún tipo de claridad respecto a qué íbamos a hacer. Eso es importante porque Super Hábitos en ese momento no estaba a la vista todavía. No sabíamos que Super Hábitos iba a existir. Sí, en mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a mi parte, yo lo hice el 2014, enero de 2014, que Super Hábitos estaba en su génesis. Entonces, pero es como para... el primer mes de Super Hábitos. Claro, Mati estaba trabajando, estaba en la universidad, con ideas de hacer algún proyecto como para contextualizar. Ahí está, gracias Santi. Entonces, lo primero que tenía ahí después de eso era esta parte de hecho estaba Misión y Visión juntos, decía Misión y Visión, y tenía abajo una frase que decía, recordá que acá se trata de imaginarte cosas, no de pensar qué va a pasar. Que es una frase que creo que hemos dicho 150.000 veces desde entonces. Y ahí lo que decía era, objetivos, ¿no? Recibirme, objetivo número 1, eso sucedió efectivamente. Creo que en esa época ya estaba un poco más encaminado. Después tenía como siguiente, esta frase, me da ternura leerlo, me da un poco de vergüenza también. Decía, construir una casita, vivir tranquilos, con lo necesario para vivir, divertirnos, trabajar, poder recibir a seres queridos, quizás en San Lorenzo, estar bien en pareja y en familia, no tener panza y tener músculos. Esa era la frase. Que haciendo una revisión ahí, digamos, tengo parte número 1, recibirme, sucedió. Construir una casita al final no, pero porque después de esto hubo todo un proceso de aprendizaje sobre finanzas personales y entendí que desde ese momento y hasta el día de hoy, siempre que hice los chequeos, seguía siendo una mucho mejor idea alquilar. Y fue un gran acierto desde entonces ese. Entonces eso medio como que desapareció. Acá aparece esto que siempre hablamos también de que cuando empezamos nuestro único objetivo era vivir vivir tranquilos con lo necesario para vivir. Que eso definitivamente se cumplió. Lo de divertirme, trabajar, bueno, también. Estar bien en pareja. Creo que vamos bien con Lu. Lo puedes tirar. Sí, y lo de no tener panza y tener músculos va bien también, por suerte. Me parece muy tierno porque esto que decía Santi, ¿no? Poner en contexto era el Mati de 22 años más o menos.
es una descripción como que está muy bien, o sea, es muy correcta porque es como súper concreta y gráfica, y a la vez refleja como que en el momento en el que uno escribe una visión o objetivos, las preocupaciones o qué estás, o sea, a mí me pasó revisando lo mío, que hay mucho que era como propio de como algo que veía en mi entorno y no quería, ¿no? Y construía mi visión de, bueno, quiero esto otro. Y me parece tierno porque es como esas descripciones son muy como, bueno, veo esto en mi entorno, no me gusta, quiero esto otro. Y es como muy, como, no sé, como muy literal, ¿no? Como Sí. muy simple, pero muy claro. A partir de ahí tenía construir una familia, casarme y poder pasar mucho tiempo con mis hijos si nos casamos. Construimos una familia y tengo la suerte de pasar mucho tiempo con Emma, con lo cual esto está cumplido. Estaba la parte decía hijos, pero lo hablaremos después cuando hablemos de proyecciones a futuro. Es algo que queremos y que... no. Hay una por lo menos. Claro, exacto. Después decía, acá, y esto es interesante, en este momento todavía yo no tenía muy claro lo que después se volvió muy notorio para nosotros, de que la forma de alcanzar muchos de estos objetivos era construir un negocio, ¿no? Y entonces yo tenía a partir de ahí dos cosas que eran como inversor y como formador. Estaba escrito así. Era como las dos partes. Y decía, como inversor, que yo pensaba, bueno, esto es lo que me va a dar, porque me había comido la cabeza todos los libros de ingresos pasivos. Este era el camino, ¿no? Para escapar. Decía, encontrar un lugar tranquilo, entre comillas, para poner mis ahorros, formarme como inversor. Probablemente necesite conseguir un mentor y fortalecer el grupo, como construir un grupo de personas. Y decía, tener una base de ingresos pasivos que me permita cuidar a mi familia, educarme, construir grandes proyectos y compartir con seres queridos y criar a mis hijos. De vuelta, el medio cambió. Eso es lo que es interesante para mí verlo. Como a veces uno en un momento tiene una certeza, una sensación absoluta de, no, yo sé que el camino es este, pero cómo te tenés que mantener abierto a que surjan otras cosas. Y de hecho tenía medio que separado, porque tenía por un lado este objetivo de ganar tranquilidad invirtiendo, y por otro lado tenía como, bueno, me gusta enseñarle a las personas, y lo tenía pensado como separado, que me hizo recordar el hecho de que hubo mucho tiempo en el cual yo sentía que lo que te gusta y lo que te genera ingresos eran dos cosas distintas, ¿no? Como dos caminos completamente diferentes. Y a partir de ahí tenía una parte que decía como formador, y decía escribir un libro, dar una charla TED, ayudar a otras personas a hacer bien su trabajo, y empezaba tipo como con una lista, ¿no? Decía dar cursos y formación, pararme frente a personas y poder transmitirles cosas, generar material propio, dinámico, divertido y agradable, llegar a diferentes niveles de personas, quizás tener un blog, escribir libros y artículos, ayudar a las personas a aprovechar la tecnología, las posibilidades de comunicación y el trabajo en equipo, quizás tener un wiki para construir cosas con otras personas. De ahí decía editar y ayudar a publicar libros de otras personas. Ahí tipo no sé qué flashé. Tuvimos una época sí, que flashamos editorial. estaba la idea. Sí. Crear y difundir información. Y decía crear una compañía o empresa que lo haga y sea líder, en la que existe un buen liderazgo, administración y herramientas, incorporar a otras personas que te empujen un poco más allá y delegar, superar los problemas del empleo o del autoempleo, y a partir de ahí decía ser una ayuda concreta en situaciones concretas para otras personas. Y después decía quizás conseguir la licencia Franklin Covey para Argentina, que después nos dimos cuenta de que ya estaba otorgada. Sí, y la tenía el papá de un amigo, ¿te acordás? Sí. Después, claro, después Santi descubrió que... Bueno, ahí, o sea, si voy con la lista, la verdad que lo leía y pensaba, bien ahí Mati de 2013, porque salvo detalles técnicos, tácticos de pequeñas cositas que fuimos aprendiendo en el tiempo, creo que el cambio más grande fue que yo tenía esta idea de vuelta esta separación entre invertir y dar formación, que cuando lo reunimos y fue, bueno, invertimos en el negocio, es como que eso fue un acelerador del crecimiento muy, muy grande, pero creo que al final, bueno, lo otro que cambió fue el lugar de residencia, pero me sorprendió que estaba puesto con signo de preguntas en la primera. Wow, eso no lo sabía. Como que Qué lo loco. tenía puesto como, creo que es acá, después durante mucho tiempo fue, sí, es acá, pero me sorprendió, o sea, ese fue un detalle que me sorprendió, pero creo que, o sea, de verlo, y no sé si quieren que me metan algún detalle más, pero diría que la tasa de cumplimiento es, de vuelta, no 100% porque no es copiar y pegar, por estos cambios en los medios sobre todo, pero en los Y los objetivos, aprendizajes, claro. en los objetivos
no solo es 100, es 150. Después en otra parte tenía como una frasecita ahí al final de viajar seguido a la playa, que ahora vivimos en la playa, con lo cual Sí, más cumplimiento de lo esperado. claro, también no viviste en San Lorenzo, ¿no? Que eso es otro detalle, te fuiste a otro país. Claro, exacto. Como que hubo cambios, pero de hecho veía como en las fotos que había puesto alrededor de esto y había elegido una foto de una charla TED que la daba una pareja, porque era como, bueno, me gustaría dar charlas con Lu. Tenía otra foto elegida de como 2 hombres con traje, ahí Santi Le Ramos, pero como viajando, y era como, esos somos tipo, con Santi viajando, ¿no? Como para dar charlas. Y veía y pensaba, bueno, o sea, de vuelta, era el horizonte de tiempo que estaba menos definido porque no habíamos desarrollado esta claridad de misiones más abstractas, visiones a 5 años, pero mi tasa de cumplimiento sería, no es 100, es en los objetivos finales. La verdad es que la veía y me impresionó porque digo, esto es mucho. Hoy en día Superhábitos es algo mucho más grande. Yo escribí esto pensando en una consultora en Salta que nos permitiera trabajar tranquilos y tener tiempo libre. Ese era como el alcance de esto. No era Superhábitos con todo lo que hay detrás, ¿no? Era como que el objetivo era mucho más simple. Era quiero poder estar con mis hijos, disfrutar del día a día. Así que nada, fue bastante loco verlo. Creo que está buenísimo porque al revisar como la visión, también uno se da cuenta para qué es la visión, que es lo que siempre decimos, ¿no? La visión no es, digamos, es para poner en imágenes concretas, puntuales, eso que queremos y orientamos la acción con esa imagen, pero no se va a cumplir todo al 100% tal cual, va a haber cosas distintas, otras van a ser al 150 porque van a ser más o mejores o van a mutar, va a haber aprendizaje, que es lo que hablamos del episodio pasado, hay aprendizajes en la marcha que uno va haciendo que uno haga ajustes, pero me parece súper divertido el ejercicio porque es como de repente, en tu caso, lo que contaste recién, o sea, se cumplió todo, o sea, definiste esa orientación y fuiste hacia ahí, como que eso es lo loco, ¿no? Que es lo que uno ve cuando lo analiza hacia atrás y dice, claro, vi esto y fui hacia ahí y en el camino hubo 1000 cambios, pero sí, la orientación estaba. Que de hecho, una cosa, por ejemplo, que es interesante que no aparece es, porque estuvo escribir el libro, sí, estuvo dar la charla TED, sí, pero una cosa que es interesante es que, por ejemplo, el concepto de podcast no aparecía. Claro. Porque yo no era ni consciente que era algo que existiese en el planeta Tierra. Tampoco estaba la idea de dar charlas online. Porque no sabía que el concepto de webinar, por ejemplo, apareció mucho después de esto. Entonces, para mí dar charlas... Bueno, estaba formaciones, pero quizá no... Y al comienzo era mucho presencial, mucho taller, y quizá después tenías, no sé, cursos online. Claro, de hecho las imágenes eran viajando con ustedes, dando charlas en otros lugares, claro, viajando. Que es un buen ejemplo de por qué no importa si no se cumplen las visiones, ¿no? Claro. Porque muchas veces las visiones están ancladas al conocimiento de la época y no sé, no sabemos que va a haber un humanoide que tenga tu cara o vas a dar charlas con no sé, hologramas en el futuro. Pero está bueno el dato. Sí. Bien. Nada, creo que ese... No sé si quieren que nos metamos en algo más. Creo que podemos pasar a alguna pasemos, así vemos Dale. las de Lu y tenemos Buenísimo. tiempo para ver las proyecciones también. Las predicciones. Bueno, yo me puse a buscar y no tengo tan ordenada mi información de hace 10 años. De hecho, me acuerdo que hicimos en unas vacaciones en enero de 2013 esa primera planificación paso a paso con una guía que habíamos encontrado y demás. Y no la encontré, o sea, no encontré esa planificación que sería muy tierno verla, pero no la encontré, pero sí encontré mi visión y notas que tenía y demás, y mi primera misión y demás. Y saqué como los puntos clave que me había propuesto y si estaban pensados, como decía Mati, en ese momento no teníamos este anclaje necesariamente a 5 años, entonces estaban bastante pensados como a 10 años, un poco más. Los puntos clave que tenía anotados en esta imagen que quería, ¿no? Que en mi visión, eran primero trabajar de algo que me guste, por internet, decía. Bien ahí. No me acordaba que decía por internet, no sé por qué, pero decía por internet. Creo que era, o sea, una versión muy primitiva de por internet, ¿no? O sea, no era la imagen de lo que hacemos hoy, sino eso que decía Mati quizás. No tenía la imagen tan clara de presencial, pero desde ese momento ya veníamos con la idea de se pueden hacer cosas online. Entonces creo que me llamaba, o sea... Y vos estudiaste una carrera... Objetivo final que sea por internet, es decir, que no tenga... Claro. Que no esté anclado a una locación o algo presencial. Y yo creo que vos estudiaste una carrera en la que, lógicamente, para las personas
hace 12 años ya era más fácil pensar en trabajo por internet porque era una carrera donde mucha gente trabajaba de escribir y también, o sea, vos como que tenías mucha influencia entre lo académico y el mundo de Y comunicaciones. ya estábamos consumiendo blogs, entonces Claro. era como bastante más. No era el por internet la imagen completa con los conocimientos que tuvimos después, pero decía por internet. Eso me llamó la atención. Después decía trabajar en casa con Mati y hacer algo que tenga impacto, como que tenga significado, que tenga impacto y que disfrute. Que creo que la idea de trabajar algo que me guste también me pareció muy tierna porque encontré muchas ideas que estaban, esto que les decía recién, como muy en contraposición a cosas que yo veía, ¿no? O sea, nos estaba terminando la facultad y de repente, o sea, estaba de hecho por recibirme cuando hice esta planificación, esta visión, y de repente empezaba a ver, ¿no? Como, bueno, los caminos que estoy viendo acá o la gente que veo a mi alrededor no la está pasando bien, no quiero esto, bueno. Y entonces estaba en la visión de largo plazo, hacer algo que me guste y que disfrute. Vivir en una zona verde, tranquila. En la primera visión no puse San Lorenzo, después siempre estuvo presente San Lorenzo como lugar, hasta que cambió y nos mudamos de país. Pero siempre fue esta imagen de una zona tranquila, más bien alejada de la ciudad, y que tenga mucho verde. Tener una huerta, que haya mucho verde alrededor y pasar mucho tiempo en la naturaleza. Tener una rutina, como una rutina diaria, tenía como descripta, ¿no? Como la rutina diaria, que implicaba levantarme temprano, cosas a la mañana y demás. Una rutina con Mati en casa y tener mucha flexibilidad y libertad, que esto sí lo tuve como muy claro desde la primera visión, desde siempre, el tener mucha libertad y mucha flexibilidad para poder estar con mis hijos y poder equilibrar trabajo y estar con mis hijos. Como que eso siempre estuvo como que no tenía claro cómo iba a ser el trabajo, qué iba a estar haciendo en ese momento, pero sí tenía claro que quería algo que me dé como esa flexibilidad de poder estar como muy presente cuando tuviese hijos. Que por eso cuando muchas veces hablamos de estos temas con las personas que nos dicen hoy, ¿no? Bueno, pero ustedes, porque pueden estar en casa, y es como, bueno, estaba como en mi visión hace 10 años, como este era o sea, todo lo que hice fue porque quería como lograr eso, ¿no? Como estaba pensado, como que eso me pareció muy loco. Como que no sabes mucho del medio, pero sí sabes, veo que quiero esto, como en mi día a día. Que de vuelta se recontra aplica ahí esto que decíamos de la primera vez que lo haces, tenés que pensar qué quiero, no cómo. Claro. ¿Qué querés? No tengo idea cómo lo voy a Animate hacer todavía, claro. pero quiero esto. Como la imagen que tenía era esa, y la tenía muy clara, y se sostuvo todo el tiempo, y bueno, la logré. Claramente, esto se sobreentiende que también estaba en la visión tener hijos. Sí me pareció divertido, interesante, muy de revisar cosas con tantos años de diferencia. Como que ya en esa visión tenía como la imagen de tener quizá más hijos, o sea, para la edad que tengo hoy, tener más cantidad de hijos de los que tengo. Entonces, como que eso también parece interesante porque si bien se cumplió claramente, ahí hubo mucho aprendizaje, tanto también en la decisión de dónde vivir, que durante mucho tiempo lo sentí como muy como, es esto y ya está, no se discute, y de repente hicimos un cambio radical. Bueno, como que sentí, o sea, veo mucho de eso de pasa el tiempo, uno va aprendiendo, va creciendo, va desarrollándose, va madurando, va procesando cosas, y la vida real, mantenés la orientación de lo que querías, porque esto se cumplió, pero no se cumplió tal cual, y bueno, ahora les digo mi conclusión final, pero no se cumplió tal cual, pero no siento que no se haya cumplido, ¿no? Por esa razón, digamos. Después tenía como ideas de como simplificar, muchas ideas así como de minimalismo, de simplificar y demás, que en ese momento, en esos años, empezamos como a experimentar estas cuestiones de reducir nuestras pertenencias, de viajar con menos cosas y demás, y estábamos leyendo mucho de eso, que también estaba muy, en mi caso, como en oposición a lo que vivía quizás, no sé, en mi casa, que vivía en ese momento en la casa de mi familia, y vivía mucho el opuesto, ¿no? El tener demasiadas cosas, el desorden y demás, y quería algo distinto, entonces tenía mucho en esta visión como simplificar. Bueno, la idea de equilibrio también, algo que veía mucho en mi entorno, era como el desequilibrio entre la familia, el trabajo, lo personal, el autocuidado. Bueno, quería buscar equilibrio. Tenía viajes en la visión, pero no o sea, algunos viajes de trabajo,
pero pocos y como muy puntuales, y no había nada más muy loco en ese sentido. Sí tenía el objetivo o la claridad de quiero estar bien físicamente, estar saludable, estar en forma para poder jugar con mis hijos, poder hacer cosas y no tener malestares, no sentir dolores y esas cuestiones. En hobbies tenía cocina, jardín y algún instrumento. Después tenía este objetivo que también me acordaba de ese momento, que trabajaba en una oficina y que, no sé, iba a la facultad y esas cuestiones. Tenía como en la visión vestirme relajada y cómoda, que suena como una tontera, pero en realidad, claro, estaba acostumbrada a la típica situación de me tengo que vestir bien para ir a trabajar o para ir a la facultad. Hay como ciertos estándares, ciertas como exigencias, ¿no? de esas situaciones. Y toda esta otra visión de libertad, de flexibilidad, de estar en mi casa y demás, me permitía esta imagen de me quiero vestir relajada, cómoda y no tener que cumplir con estas otras cosas. Y después, bueno, estaban con el tiempo fue apareciendo en Super Hábitos, pero primero fue como, bueno, vamos a hacer algo nosotros relacionado a emprender y que eso crezca y tener equipo. Como que estaba la imagen ahí medio vaga, que después fue tomando forma. Ponerle puntaje, o sea, siento lo mismo que decía Mati recién, siento que todo se cumplió. En algunas cosas creo que es más que un 10 porque hay cosas que fueron distintas pero mejores. Incluso en esto que les decía, no sé, capaz que en ese momento flasheaba con que iba a tener 4 hijos para este momento y tengo una, pero en realidad como que todo el camino recorrido y la vida real, ¿no? De lo que implica, no sé, en qué momento decidís tener hijos, todo lo que pasa entre que lo decidís y sucede realmente, o sea, la vida real, como que siento que fue mejor de lo que yo esperaba, más allá de que ese objetivo puntual de quiero tener 4 hijos no se haya cumplido tal cual, ¿no? Para este momento. Entonces como que después el tema de cambio de ciudad también, siento que es mejor de lo que me imaginaba y que estoy como muy conforme con eso y que fue una decisión de la vida y aprendizajes que fueron pasando. En el trabajo también no tenía esta imagen de trabajo, pero sin dudas es mejor de lo que me imaginaba en ese momento, con la información que tenía en ese momento. Y ni hablar de la flexibilidad, de estar en casa, estoy con ojotas todos los días y a nadie le importa y estoy feliz con eso. Entonces creo como que en general la imagen general, los lineamientos se cumplieron, me sirvieron, las tuve presentes y me sirvieron para orientar la acción y siento que hoy la imagen es muchísimo mejor que esa que me planteé en el primer momento. Algo, ahora me interesa a ver qué viene del lado de Santi. Que aparte, Santi guardó sus cartas cerca del pecho, así que no sabemos nada de lo que Santi está por leer ahora. Pero una cosa que pensaba escuchando la luz recién es, por un lado que quizás la primera vez que haces esto es como que sabes con qué quieres cortar. Sí. Y después vas afinando un poco más y ahora más fino, dentro de esto lo que quiero lograr es aquello. Y después lo otro que pensaba es que recuerdo que nos pasó que todos hicimos esto por separado y después charlando entre nosotros sobre cómo cada uno lo había hecho, fuimos aprendiendo de los otros. Entonces yo creo que Lu hizo esto del día y fue, esta idea del día está muy bien. De vuelta, no recuerdo si fue Lu la que lo hizo primero o no, pero creo que sí. Y de repente, esto del día está muy bien. Y se convirtió como en una herramienta que usamos para explicar el tema de cómo pensás tu visión. Y a partir de ahí lo hicimos nosotros. Entonces creo que también algo que va a pasar ahora es que en esas primeras versiones, hasta la metodología entre nosotros tres era más distinta. Sí, súper. Porque estábamos aprendiendo y probando cosas todos para ver qué funcionó. Sí, creo que fuimos a porque nosotros ahora nos organizamos y nos dedicamos a enseñar organización profesionalmente. Entonces tenemos como una serie de criterios comunicados porque hicimos cursos, porque tomamos lo mejor de cada uno y sacamos sistemas que eran mejores en total y usamos los mismos sistemas, incluso siendo que tenemos algunas variables. Pero en esa época había mucho de probar. De hecho, yo tengo cosas de misión de 2007, 2008, que es bastante antes de lo que les voy a hablar ahora. Y creo que los formatos son distintos. Yo tengo un formato completamente distinto al de ustedes, pero que creo que igual se presta como a la diversión. Como para poner en contexto, yo encontré un documento, porque me pasó lo mismo que ustedes. Yo en esa época no tenía Evernote. Entonces lo que hice fue, yo tenía un PPT, un PowerPoint. Tenía un PowerPoint que tenía un nombre, que era impresiones. No sé por qué le puse impresiones. Se llama impresiones, en el cual tenía como todas mis cosas de organización. Y tenía mi misión, tenía una visión, y la hice con un mapa mental.
Bien. O sea, tengo un mapa mental bastante reducido, ¿no? O sea, en orden tengo una misión, tengo una declaración de posicionamiento personal, lo cual me pareció muy divertido, en el cual hablo de quién soy yo en términos de marca personal. Muy interesantemente, hago cosas muy parecidas a las que hago ahora, lo cual está bueno. Tenía también ejes temáticos de estudio. Esto ya fue 2013, o sea que acá Superhábitos estaba empezando bien. Estoy hablando de fines de 2013 y comienzos de 2014. Acá es cuando hice este documento que le estoy hablando ahora. O sea, En ese momento, ya que íbamos a empezar algo, existía la certeza de cómo iba a terminar eso. Para nada. Entonces, tiene sentido que haya algunas cosas un poco más cerca. Pero de vuelta, era un momento de... Estamos todos cruzando los dedos alrededor de una mesa diciendo, ¿te imaginas si logramos que esto sí, funcione? lo sacamos adelante. Claro. Claro, entonces tenía eso, tenía los objetivos anuales, que por ejemplo ese año mis objetivos anuales eran vender 100 cursos de Superhábitos, recibirme con promedio 8 de la facultad, que yo estaba empezando el último año de la facultad, y decía cuadrante 2 del cuadrante 2 más ejercicio, que era básicamente mi nota de mantener mis hábitos. Esa era como era una pirámide, de hecho estaba como pirámide, pero no era un objetivo bien escrito, claramente no. Y después tenía como frases claves y tenía de vuelta estos mapas mentales que tenía objetivos anuales para cada área, bien. Por ejemplo, acá tenían objetivos, no sé, anuales en la parte espiritual. Tenía internalizar unos principios, mal escrito naturalmente, desafío de los 150 objetos personales y generar 300 entradas de un diario. Por ejemplo, esos eran mis objetivos para la fase espiritual en ese año. Y de ahí tenía mi visión a 3 años, que era a los 25, en ese momento tenía 22. Tenía una a 5 años, a los 27, y otra rama a los 32, que era a 10 años. Hoy en día yo tengo 32. O sea, ahora, en este mismo instante. Bien, se puso picante. Claro, se puso picante la cuestión. Y tenía eso por cada rol. Bien. Por cada uno de mis roles, yo tenía eso. Igual era todo muy, muy básico, ¿no? Todo muy general, muy por arriba. Tengo, obviamente, en 2019 hice mis objetivos, mi visión específica para 2023, que estaba súper bien hecha, pero eso va a ser trampa porque tiene mucha más claridad sobre cosas que iban a pasar. Como para no demorarme, en términos... Todo esto lo que voy a leer es a 32 años. No voy a meter en lo anterior, solo a 32. A 10 años, o sea, para 2023, yo me puse en la parte física y de organización. Como dato, esto te lo dije a Lupo, no te dije a ti. En mi misión de 2014, que no es la misión actual, la de ahora es mucho mejor, pero decía, mi lugar es, entre otras cosas, el de, mediante el desarrollo de mis capacidades, resolver problemas de organización grupal e individual, utilizando un enfoque basado en lo trascendente que ayuda a las personas y organizaciones a sacar lo mejor de sí mismas y vivir más plenamente y conectados con lo importante. Sólido. Muy sólido. Y ahí venís de grabar 500 introducciones al podcast de... Lo que estoy haciendo es... Claro, literalmente eso. Así que eso es bien. Tengo uno igual que le pifié fuerte, ahora voy a llegar, lo dejé para el final. En físico de organización tenía mantener mi estado físico y rutina, que bien, creo que ahora tengo... Dato de color, dejé de hacer abdominales en algún momento de ese momento hasta ahora. Nunca más hice abdominales porque me dijo, no tiene sentido. Y lo dejé de hacer. Así que no hago abdominales y eso no lo mantengo. Y la rutina es distinta, pero sigo entrenando. Y creo que estoy mejor ahora que en ese momento. Como bien y tengo hábitos ordenados, me había puesto. Sí. Travesías y tengo experiencia de supervivencia fuera de la ciudad. Eso no lo profundicé. Es algo que pensé durante muchos años. De hecho, lo tengo ahora mucho más aplacado en la visión. Pero diría que 10% de cumplimiento ahí. La verdad que no lo seguí mucho. De ahí, entreno defensa personal, 100% de cumplimiento se mantiene desde ese momento hasta ahora. En la parte mental tenía... Es muy loco pensar que... Ahora seguimos, pero en todos los casos, ¿no? Eso de pensar que estabas mirando 10 años. Es una cantidad bastante grande de tiempo para decir, voy a seguir practicando este deporte y... Sí, que en este caso no era el mismo deporte, eran artes marciales. Pero no pusiste artes marciales. O sea, no pusiste voy a seguir haciendo... No sé, otro deporte. Claro. Pusiste defensa. O sea que. Mi mente siguió por ese lado. Claro, ya lo tenías un poco que en vistas. Bueno, cosas en la parte mental. Acá vamos a las cosas locas. Y voy a poner en contexto de que yo era bastante radical en mis objetivos. Tenía uno que decía escuchar más que hablar para la parte mental. 60% de cumplimiento, tal vez. Tengo una capacidad de trabajo de impacto que creció por medio de un equipo. Eso sí. Ahora, 2 flojos. 1, leo un libro por día. En algún momento leí que Humberto Eco leía un libro por día. No sé, algún dato. Entiendan que en esa época internet no era como ahora. Había muchas más mitos y leyendas.
Y dije un libro por día. Había Claramente, menos forma de chequear la información. claro, en promedio un poquito más, pero yo históricamente leo un libro por semana los últimos 14 años. El otro día sacamos el número con Mati. Más o menos es un libro por semana. Sí, y durante 14 años es Es bastante, bastante tiempo. Sí. Pero no llegué a un libro por día. Y yo no lo haría ahora. Eso es importante. No lo haría. No creo que me sume. Y después publiqué un libro y escribí 5. Publicamos uno de Superhábitos. Escribir 5, no los hice. En la parte... Que creo que también ahí entra, perdón, para darle crédito a Santi 2014. De vuelta, no sé si está el podcast más abajo, pero No está. en cantidad de contenido escribimos mucho más que 5 libros. Sí, Porque- hora hablada por lo menos. No, y de hecho, si pensás que cada programa de Superhábitos es claramente susceptible de ser convertido en un libro, generaste desde cero más de 5 libros. Yo creo que igual lo interesante de ese punto es eso que hablábamos de la información que tenías en ese momento, que escribir un libro era la forma quizá de, o sea, el formato, la forma de concretar tus conocimientos Claro. y comunicarlos. Después fuiste encontrando otros medios, entonces eso mutó seguramente. Pero es Sí, interesante pensar que en ese momento era, bueno, ¿cómo hago para volcar mis conocimientos y comunicarlos? Libros. En la parte espiritual tenía todas cosas como muy abstractas. Tenía integridad, meditación en principio, ser agradecido y estar dispuesto a morir. Lo puse ahí. Que esa es una cuestión filosófica más profunda. Siempre aprendo y tengo un carácter templado. Estoy intentando. Creo que estoy mejor definitivamente que en esa época. Acá se vienen como Como las... carácter templado. Templado por todas las peleas. Templado por todos los estúpidos que tengo a mi alrededor, ¿no? En familias y relaciones tenía, y acá fue un cambio interesante, tenía familia amplia y comunidad familiar, que es algo que nosotros sentimos que hemos perdido en los últimos años, respecto de nuestra familia ampliada de primos y tíos. Es como que tenemos ahora una familia amplia, que son ustedes, para mí, que está muy fuerte, pero es otro factor más de comunidad en Salta, que yo lo había pensado en ese momento más con ese contexto de la familia de Salta. Yo pensaba vivir en Salta en ese momento. Eso se perdió, yo diría que 40-50% de Que cumplimiento. acá, o sea, como para hacer una aclaración, que a nadie le importa, pero que creo que es importante para entender, es fueron años en nuestra familia ampliada, años muy movidos, con muchas personas que, igual que nosotros, de repente encontraron caminos nuevos en otros lugares. Claro, la familia mutó. La familia entonces, cambió. No es que- y nosotros nos mudamos. Entonces, como que son dos cosas que se cruzan Claro. y esa No, imagen no es que es en, difícil. en aquella época pasaba naturalmente que había una reunión de todos los domingos que se juntaba todo el mundo. No es que ahora eso está pasando y vos no vas. Eso dejó de pasar. Y es una lástima. Es una lástima, pero también, nada, cambió. Que de vuelta hacia esos objetivos que quizás están fuera de mi zona de control directa, ¿no? Exacto. Eso estaba había una parte de control y una parte que no. Yo sé que vos hiciste mucho para que esto siga pasando de alguna forma. Sí, y no me siento mal al respecto, porque tengo el siguiente punto, que es tengo una familia y una esposa, y ambas cosas me casé, tuve un hijo y estoy muy feliz. Y el siguiente punto que tenía era, hay muchas más palabras por ahí en el mapa mental, pero traté de sacarlo resumido. Tengo un mayor nivel de conexión con lo importante, y creo que genuinamente he desarrollado desde esa época hasta ahora definitivamente un mucho mejor entendimiento de que es importante para mí. Que de hecho mi misión, yo les leí una parte, pero esa era gran parte de mi misión. O sea, mi misión estaba muy basada en mi actividad profesional y en mi desarrollo de misión, de vocación hacia ayudar a las personas a organizarse, y tenía muy poco que decir sobre mi familia, por ejemplo, que es algo que hoy en día le corregiría a cualquier persona que me muestre su misión. Acá viene una parte divertida, vamos a la parte laboral y profesional. 2023 dice, por partes, prácticamente libertad financiera. Libertad financiera significa que no puedo dejar de trabajar para toda mi vida y no hay ningún problema. No lo logré. Puedo dejar de trabajar por un par de años, pero no puedo dejar de trabajar para siempre. Y eso no se logró. Tenía política de fuerte reinversión. Una cosa que sí noté acá, y lo voy a retraer a lo que decía Mati, es que nosotros en esa época ya veníamos teniendo un par de emprendimientos antes de Superhábitos. Y veníamos con la idea de invertir muy fuerte. Como de, vamos a tener negocios, varios en general. Que es algo que no estoy diciendo que no vaya a pasar. Pero tenía mucho más ese foco de inversión. Más que por el lado de, sí, Superhábitos va a ser necesariamente el vehículo por el cual esto va a avanzar. Bien. Que si se acuerdan, en el momento de, o sea, el año previo a Superhábitos, estábamos haciendo el programa de inversiones. Sí. Bueno, de O hecho, sea, que estábamos muy con la cabeza como aprendiendo y muy con la cabeza, como decía Mati y como decís vos ahora, claro. estábamos como, antes de darle forma a un negocio como Superhábitos nosotros, estábamos muy con la cabeza en eso. Claro, que de hecho esto, de vuelta,
empezando el último año de la facultad, Superhábitos tenía un par de semanas / meses, muy poquito. O sea, digo meses porque ya había comprado el logo, pero el evento de Superhábitos había sido hace una semana o dos, el primer evento. En uno de los objetivos decía, terminé con el programa de formación de inversores, que era un programa que nosotros habíamos propuesto hacer de inversión. Me había propuesto terminarlo, la verdad que lo abandonamos porque nos dedicamos a Superhábitos y fue una gran decisión. Negocios que influyen en el ambiente local. Tenía como una parte, de hecho me acuerdo, como de la idea de emprender para generar un impacto en Salta Capital, que es la ciudad donde somos nosotros. De hecho había pensado poner, nunca lo dije en público esto, pero lo voy a decir ahora. Yo había pensado como una visión a 20 años de ese momento, o sea, cuando yo tenga 42 años, 45 años, poner candidato a... Ah, no. No. Porque esa es alguna idea que siempre rechacé, meterme en política. Y yo había pensado poner un centro de convenciones. ¿Y por qué lo había pensado? Porque había pensado, este es un negocio que permitiría, se relacionaría con la formación, que es algo que me gusta, que permitiría traer mucho ingreso turístico de un tipo de turismo que Salta no tiene. Y en ese momento nosotros mucho más metidos dentro de la lógica de la ciudad donde nosotros habíamos crecido. Yo pensaba, bueno, Salta siempre tuvo una impronta de turismo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si generamos un centro de convenciones tal que la gente quisiera venir acá a hacer congresos y traeríamos mucho conocimiento, traerías mucho dinero y podría, si todo sale bien, ser un gran negocio para mí también. Y de hecho tenía como un vision board, digamos, de cómo se vería el lugar. Estaba refachero, tenía unas pilotas de fondo infinito, todo vidriado. Estaba buenísimo. Entonces tenía eso, que no se cumplió. Bien, o sea, no se cumplió todavía, tampoco llegó el momento, sí. ¿No? Y creo que voy a poner una acá sobre la mesa que es divertido y difícil. Mati puso su momento de vergüenza, Yo tenía acá ganar personalmente en mano $100,000 por mes. $100,000 por mes en mano. Que hay que diferenciar acá, porque una cosa es lo que gana Superhábitos, otra cosa es lo que gano yo en la mano después de impuestos. Bien, esa es otra cosa. Y no llegué a ganar $100,000 por mes. Bien, creo que viendo, porque después encontré otros documentos también muy interesantes. Tengo un documento que se llama ¿Qué problemas tengo con mi vida hoy? Que es de esa época. Y que soy yo pasando en limpio cosas que me preocupan de mi vida en ese momento actual. Y, por ejemplo, una de las cosas que estaba ahí era, me preocupa que quiero hacer más artes marciales y no puedo porque no las puedo pagar. Bueno, no tengo plata para pagar. Qué gracioso. ¿No? Y yo de repente, ahora lo escucho a gente que le pasa, digo, claro, no tengo los $100,000, pero estoy en una posición muy loca respecto de dónde vengo. Entonces, como que digo, no lo cumplí, la verdad que no lo cumplí, pero no estoy enojado con eso para nada. Creo que puedo cerrar ahí. Y después tenía como, en mi organización de la semana, como que tenía una parte como de compañero de trabajo y tenía muchas más reuniones. Y ahora me doy cuenta que me da mucha feca. Ahora me doy cuenta que si pudiera evitarlo y seguir pasando más tiempo detrás de mis libros, lo prefiero. Yo creo que hay acá como datos interesantes, por ejemplo, el tema de pensar en números en las visiones, yo creo que es algo que Santi siempre trajo. De hecho, como equipo, como que hay un empujar por ese lado, que Santi siempre fue como uno de los que estaba ahí pinchando para que suceda. Creo que también nos pasó con el tiempo de que aprendimos mucho. Por ejemplo, el hecho de cuán excepcional es ganar en porcentaje de la población, ¿no? $10,000 por mes. Es algo que yo en esa época no lo sabía. Yo no tenía dimensión de la pirámide de ingresos de la sociedad. Y en realidad, de vuelta, es muy bueno tener los objetivos. Uno va aprendiendo mucho. Y eso, yo creo que había algunos números que quizás en esa época uno los tenía como necesito ganar todo esto para tener un cierto estilo de vida. Y hoy en día nos pasa, con todo lo bueno que nos pasa, que tenemos hoy en día, ya hace varios años que hay cosas que no te preocupan. Vos no decidís qué deporte haces por cuánto sale. Vos decís qué deporte hacer por qué deporte querés hacer. El otro día le decía algo con un juguete que estábamos pensando si Emma le serviría o no le serviría. Le decía como, el hecho de poder ir a una juguetería y decir, ¿sirve o no sirve? Como, que la única pregunta que yo tenga en mi cabeza en este momento sea, ¿sirve o no sirve? Contrasta un montón con experiencias previas que tuvimos. Sí. Y eso es muy afortunado. No, y de hecho creo que también habla mucho de la madurez que teníamos. Nosotros contamos mucho la anécdota de la primera planificación de Superhábitos que dijimos a ganar, creo que era $30,000 por mes de facturación. Y veníamos producto de $10 y teníamos una audiencia. Y era imposible. Y de hecho yo tengo acá una tabla que me había dicho de cuánto yo iba a ganar de cada cosa en la construcción del tiempo. Y yo digo, por ejemplo, en el mismo documento voy a generar X ganancia con Superhábitos y voy a vender 100 cursos. Y digo, no tiene ningún sentido. O sea, en realidad no había una conexión lógica. Pero
Eso fue un conocimiento que adquirimos después, con la práctica. ¿Por qué? Porque pasó el año y no pasó. Y fue, ¿por qué no pasó? Y fue, claro, en realidad matemáticamente no tiene sentido. Necesitamos darle un sentido a esto. Y obviamente todo esto fueron aprendizajes que nos llevaron a donde estamos ahora y a lo que enseñamos también. Porque nuestra idea muchas veces es ahorrarles a ustedes ese tipo de errores. También claro. es cierto que teníamos, para el tema objetivos, ¿no?, de este tipo, teníamos muy pocas referencias, muy pocos conocidos cercanos en ese momento con los cuales, ¿no?, o mentores o esas cuestiones para tener como una noción más realista de algunas cosas, y lo fuimos aprendiendo y puliendo en el trabajo, o sea, trabajando y haciendo esto de, bueno, a ver, tengo que vender tantos cursos, tengo esta audiencia, no cierra, bueno, ¿qué es más realista? ¿Qué tengo que mejorar? Y muy en la marcha, en el trabajo duro y con el tiempo adquiriendo más información, más conocimientos, más mentores y demás. Pero es lo lindo de, o sea, el número, está bien que esté el número, detrás del número había bueno, ¿por qué quiero ese número? Porque quiero todas estas cosas en mi día a día, en mi estilo de vida. Y ahí ves que todo lo que sí se cumplió, más allá de que el número cambió, porque aprendiste cosas al respecto. Y esto que dijo Santi, a mí me parece re interesante hacerlo cuando uno hace estas revisiones, ¿no? Como el contraste entre de dónde vengo, o sea, cuál fue mi punto de partida, que eso a mí me vuela la cabeza cuando lo recordamos, o cuando veía las notas, o cuando veía, no sé, nos acordábamos con Santi recién antes de empezar a grabar del primer episodio del podcast, cómo lo grabábamos, el equipamiento que teníamos. Y de repente, claro, sí, también hay que ver eso, ¿no? Para hacer tu autoanálisis de tu proceso y no compararte o sentir como que salió mal algo que en realidad es parte de tu proceso. Bueno, ¿cuál fue tu punto de partida? ¿De dónde arrancaste? Y arrancamos prácticamente con muchas cosas muy afortunadas, información, personas y demás muy afortunadas, pero para lo que estamos haciendo ahora y lo que desarrollamos, muy poquito, ¿no? Como con muy poquitos recursos. Creo que, viste, en los personajes de los videojuegos, sí, nos pusieron en 99 como información disponible, dinero disponible, nos habían puesto como 10, 15 sí, por ahí. Creo que podemos pasar a un poco las no quiero que se nos vayan ahí, sí, algunas de las predicciones a futuro. Mati, ¿querés conducir vos el ejercicio? Sí, armé un listado de preguntas las cambié un poco recién mientras estábamos hablando, les aviso. Pero un par de preguntas para que las volvamos a escuchar en 2000, sería 34 probablemente, estoy pensando si habrá algún error en la cantidad de episodios, 2034, 2033, y revisemos qué pasó luego de 500 episodios más. ¿Bien? Entonces, la pregunta número 1 es, si quieren lo ponemos del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tan probable es que haya un episodio 1000 del show de Super Hábitos? 8. Para mí no, obviamente. No les consulté todavía, pero 8. Sí, 7, 8. 7, bien. Sí, sí. Sí, yo había pensado 9, pero noto que en mi interior hay una parte de... Y es muy probable, pero no te lo puedo garantizar. Uh-huh. Así que bueno, 8. Bien, perfecto. Repregunta. Acá, creo que este 8, como para darle un mini contexto, viene mucho de lo que acabamos de decir, de uno traza un rumbo, pero tenés que saber que los medios pueden cambiar. Uh-huh. Entonces yo creo que el motivo más probable por el cual esto podría cambiar es que encontremos que hay otras formas más eficientes de cumplir con la misión, ¿no? Sí. Pregunta número 2. Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que Super Hábitos siga existiendo? Difícil, esa es difícil. Super Hábitos... A 10 años. Entiéndase, me imagino como... modelo de negocio de Super Hábitos. Yo creo que tendríamos que poner, claro, una empresa... Uh-huh. Si quieren el nombre puede cambiar, ¿no? Porque... Da tu puntaje y por qué, sí, y cada uno lo da y listo. Bien, está. O sea, yo diría que Super Hábitos sigue existiendo. Sí, ahí sí yo daría un 9, porque sí siento que alguna variante de esta misión que tenemos va a seguir estando. Hoy a la mañana le decía a Lu, por un correo que nos llegaron, que siento un deber moral, más allá de que este sea nuestro trabajo, me pasa que siento un deber moral cotidiano de seguirlo haciendo. Porque cada vez que llega una persona y me cuenta algunos problemas que sufre, es como, no, esos problemas no hay por qué sufrirlos. Vamos a ayudarlos. Entonces, siento que alguna forma de esto, no, me imagino que es muy probable que siga estando. De vuelta, no sé si eso cuenta como que Super Hábitos sigue existiendo o no, porque creo que quizás no puse un buen alcance qué significa, si es que el nombre sigue estando o que el modelo de negocio sigue estando. Yo le pongo alcance. Que un Super Hábitos tal cual como existe hoy, en 10 años, yo creo que es muy poco probable. Claro.
pensándolo desde lo personal, o sea, desde los cambios que hay en el universo, o sea, así como hace 10 años no teníamos un podcast, no teníamos un montón de cosas que hacemos hoy, de acá a 10 años no se me ocurre cómo va a ser el mundo de distinto, entonces creo que Super Hábitos tal cual es hoy, no. Incluso me atrevería a decir a nivel personal, yo no sé si en 10 años me veo en el mismo trabajo haciendo lo mismo que en Super Hábitos. Coincido en lo que dice Mati, que por eso le puse más puntaje o sea, a esta pregunta yo le pondría un 3 o un 4. Wow. A la otra le puse un 7-8 porque esto sí lo veo como a nivel personal y profesional como que parte de la misión, de la visión de me divierte y demás. Creo que podemos llegar a estar haciendo cosas parecidas o como en términos del concepto de fondo, de la misión, de la ayuda, del impacto, pero no creo que Super Hábitos tal cual es hoy siga vigente en 10 años. Claro, yo le pondría un 5. Creo que me voy a asumir el 5, pero porque si bien veo la educación como parte de mi vida para siempre, eso sí, pues, ¿qué tan probable es que te dediques a hacer algo relacionado a la educación hasta los 65? Yo te digo 10, 9. Siempre que pueda seguir hablando y estudiando, es algo muy fundamental de mi misión personal. Pero creo que el modelo de negocio de Super Hábitos como tal, como tenemos camadas, tenemos alumnos, tener seguimiento, todo eso, creo que en algún punto en 10 años quizás me va a cansar. Y creo que quizás me va a tirar mucho más decir, me dedico a publicar libros o a escribir. En algún momento incluso fantaseé con decir, doy clases en la universidad. Es algo que lo tenía en visiones anteriores, ¿no? Como me voy a dedicar a dar clases en la universidad. Mantener el podcast es porque es el formato de difusión, ¿no? El formato de tomar información, probarla, trabajar con grupos chiquitos de personas y compartir lo que aprendo, definitivamente. Super Hábitos como tal, no me es claro dónde vamos a estar nosotros. Ese sería con mi asterisco. Que eso sí pensaba que estaba bueno. El otro día hablaba con un amigo de otro negocio y me decía, hay que aprovechar estábamos hablando de un médico en particular. Decía, hay que aprovechar este médico porque se está posicionando mucho y no sé si se van a seguir consiguiendo turnos de acá a un tiempo. Y el otro día pensaba que a veces las personas no son conscientes de eso, ¿no? Es como lo que existe este año va a existir para siempre. Pero yo pienso, por ejemplo, en los primeros encuentros de Super Hábitos, que está bien, no sabíamos todo lo que sabemos ahora, pero sabíamos muchas cosas. O sea, había mucha información ahí valiosa. Y estábamos nosotros tres ahí, tipo, de repente eran 20 personas, estábamos nosotros tres, cada uno con un grupo de 7, tipo, una tarde completa por, no sé, Un café. Literalmente lo que salía un café. Y esas cosas van cambiando. Entonces, creo que desde ese sentido sí me hace sentido que va a ir cambiando, porque también vamos aprendiendo todo el tiempo de las metodologías y eso va mutando el modelo de negocios. Bien, me parece interesante. Después, siguiente pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan probable es que estemos involucrados en otro negocio además de Super Hábitos? O a la par de el Super Hábitos que exista o no exista, en base a la pregunta anterior. Creo que la respuesta va en dos partes. No sé si los tres vamos a estar involucrados, me gustaría que sí, pero yo seguro que voy a estar en otro negocio en algún momento, 10. Bien. Sí, yo creo que Si estamos los tres, mejor. en esos términos amplios de estar involucrados, puede tener muchas formas, Sí, creo que sí. sí, 10, 9, 10. Porque acá, como para dejar ahí la aclaración, algo que hemos evaluado en algunos momentos del tiempo, hemos varias veces dicho todavía no, es de alguna forma eso, o participar en negocios con otras personas, o sumarnos a negocios para ayudar a que crezcan más rápido, cosas por el estilo. Entonces, por eso lo estamos Sí, diciendo. incluso empezar, o sea, decir los tres en algún momento futuro, empezar algo nuevo por el amor a volcar nuestros aprendizajes Un centro de y convenciones. empezar algo nuevo. Tenemos ahí ya el Claro. esquema disparador. de cómo se tiene que ver el centro de Claro. convenciones O sea, en Salta. seguimos viviendo en una ciudad turística que tiene en una zona medio verde rural, como decía Lu, con lo cual todavía podemos hacer. Claro. Vos sabés que y hay centros de convenciones. Y hay centros de justo acá. convenciones. Creo que también tenés el factor otro factor que yo pensaba con el tema de Super Hábitos es, yo creo que Super Hábitos tiene como, por un lado pensaba, el podcast lo remantendría porque entiendo cada vez más que la marca personal me posibilita cualquier otro proyecto que yo quiera hacer, ¿no? Eso también está bueno. Si vos tenés una audiencia, es más fácil iniciar cualquier otra cosa. Por otro lado, también algo que me tira Super Hábitos, ¿no? Me ha pasado en los últimos años algunas veces que lidiar con la opinión pública me da mucha pereza. Como, no, es que de eso no se puede hablar. Ok. O sea, no es que nosotros nos pongamos límites porque no tenemos guión, pero una parte de vos sabe que
O sea, o te llega un mail como, el otro día hicieron un podcast de minimalismo y hablaron de las cosas sintéticas. ¿Saben cuánta agua es una? Bueno, ya sé, pero estoy tratando de hacer mi trabajo. Sí, la exposición y la... Claro, sí, la opinión, ese tipo de exposición. En algún momento me ha hecho pensar como quizás eventualmente me tiraría algo más chico. O, no sé, y aparte otra cosa que me tira... O más privado. O más privado, claro. Y también que ahora tengo hijos. Tengo un hijo y quizás tenga más. Y cada vez disfruto más estar simplemente en casa, ¿no? Cada vez como que te tira menos a la meta y te tira más al hogar. Y quiero pasar capaz que quiero desaparecer. No sé. No es de vuelta, no es lo que quiero ahora, pero lo contemplo dentro de esto que decía de mis posibilidades de superhábitos. Sí. Bien. Pregunta que sigue. ¿Qué tan probable es que sigamos viviendo en la misma ciudad? Para mí, o sea, ahora, pensándolo ahora, 100%. 10. Yo voy a decir 70, pero porque la vida me enseñó que No sé a dónde te querés ir a vivir, pero suerte. No tengo claro. Pero la vida me enseñó que dije 100 durante mucho tiempo. Sí. Igual es probable. O sea, ¿qué tan probable pensás que es? No quiere decir No, claro. que esté cerrada. En probable, yo creo que, sobre todo, siendo que ya nuestros hijos están creciendo acá y van a tener acá sus grupos de amigos y todo. Sí, a mí lo que más Quizás me tira es eso. te lo subo a 80. Sí, Creo, o sea, después de haberlo vivido una vez, sí. creo que es algo con lo que me noto menos, comillas, casado que antes. Porque vivimos como encontraste un lugar, es superior al donde estabas antes para tu estilo de vida, para las cosas que vos querés. Te mudaste y fue un salto instantáneo en calidad de vida. Yo hoy en día no conozco un lugar mejor que donde estamos, pero... Sí, a mí me pasa que Puede pasar. hoy en día proyecto, bueno, de acá a 10 años, Emma va a tener 13, una edad en la cual probablemente no quiera generarle cambios Claro. a ella en su vida porque yo tenga ganas de vivir en otra ciudad y estoy muy feliz acá. No estoy cerrada a mudarme a otro lugar, pero siento que en la proyección a 10 años, si yo encontráramos un lugar que nos guste mucho y digamos, acá viviría, me mudaría, lo postergaría hasta bien. que Emma se independice o tenga ya no afecte su vida, Claro. porque yo quiera vivir en otra ciudad. 20 O sea, años serán. no le haría un cambio. 25 años serán entonces. Acá No tenés la- las llaves de la casa, nosotros nos mudamos a Katmandú. Nos vemos. No le haría un cambio de ese tipo. Entonces, de acá a 10 años, creo que lo más probable es que... Bien. Yo creo que Sigamos acá. este es mi ejemplo número uno de cosas que cambian en la visión. A mí me pasó de que cuando hice mis primeras visiones era Salta, voy a quedar en Salta. Nunca me voy a ir a Salta. Y me fui a Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires, como sí, bueno, será Buenos Aires, será otro lado. Volví a Salta. Y ahora está en Salta. Bueno, ahora sí es Salta. Y ahora estoy en Uruguay. Entonces, como eso me pasó, te voy a poner un 7 como Mati. Voy a tirarme a... Sí, 100% voluntad de quedarme. Bien. No sé qué va a pasar. Pregunta sería, ¿cuál piensan que es el número más probable? O si quieren pueden decir diferentes números, pero ¿cuántos hijos piensan que van a tener? Yo ya tengo mi respuesta, la anoté obviamente antes de hablarlo con Lu, para que podamos Esto cruzar va a ser notas. una conversación que vamos a tener públicamente. No la tuvimos antes. Van a Sí. decidirlo ahora. Si sirve, yo Sí. lo que anoté fue 2, 100%, Ujú. 3, 70%. Bien. Es como, en 3, sí, siento que hay una dosis, ese 30% que falta es, Sí, sí. aprendimos con Emma que después de tener un hijo tu vida cambia por completo y que tenés que evaluar cómo te sentís y que tus planes van a cambiar y que está perfecto que cambien. Sí, yo Entonces- creo que coincido en los porcentajes tal cual. Bien. Y es eso, es como una de esas áreas de la vida, igual que el negocio, en las que uno como que en la vida real aprendiste tantas cosas que estás muy abierto a... Veremos. Bien. Más o menos en el momento no es muy difícil desde ya, no es tan liviano como uno piensa cuando es más joven, definirlo, sino que en la marcha vas viendo cómo te sentís y después de cada experiencia vas viendo si querés o no querés más y está perfecto. El otro día encontré un gráfico de como hijos a lo largo del tiempo que había armado en algún momento y el cálculo era básicamente como un año, un hijo, un año no tengo hijo, un año hijo, un año no tengo hijo y así llegamos y de ahí- Traje un Gantt Hola. de nuestros Era- hijos. era claramente un gráfico hecho por una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Igual cambio mi respuesta. Coincido en 100% 2, 3, estoy más en un 80-90%. Bien, perfecto. Bueno, ok. Creo que yo voy a ir con 2,80%. Bien. Esa va a ser mi respuesta. Tengo uno, creo que uno más me iría 80%. 3 ya se me hace muy lejos. Ya la Claro. verdad es que no lo veo. 3. Hoy en día. Estoy abierto igual a lo que la vida me sorprende. No es 0%, es 10%.
de probabilidades? No, yo le pondría 5%. Bien. Con suerte. Perfecto. No, me parece que no voy a ir tan lejos. Igual, de vuelta. Si Fefi tiene un hermano, que me lo agradezca. Porque pienso, lo tanto lo charlaba con un amigo y me decía que cuando estaba por tener su hijo, le dijo a la esposa, pero amor, ¿te das cuenta que podríamos nunca más pasar por esto? Y yo no sé. Ok. Es verdad, pero también nunca más pasar por esto de lo otro, ¿no? Sí. De lo Sí, bueno. sí. Entonces como Sí. que me tira así 2, pero 3 ya no. Bien. Última pregunta. Y esto lo revisaremos en ese momento. Hoy en día cada uno de nosotros tiene su visión hecha. ¿Qué nivel de probabilidades ven en cumplir su visión actual? Entiendo que las visiones tienen muchos elementos adentro, con lo cual, digámoslo en promedio. Yo voy con un 80%. Hay una sola carta medio loca ahí que tengo. Que el estado. Yo renové visión ahora en esta planificación anual. Entonces, tengo una variable que no la había contemplado antes. Que está medio en transición. Que tiene que ver con proyectos. Que tiene que ver con un centro de con. No voy a decir de qué. ¿De qué? de nuevo. Pero va a traer trabajo de un turismo que no haya acá. No, a ver, tengo un proyecto como de posible negocio, pero no es un negocio específico, no es que tenga un negocio en mente, sino como emprender en un tipo de proyectos, que lo he charlado con ustedes, obviamente me interesaría que participen, pero no lo tengo nada claro y es como que es una vía que la tengo ahí y no sé qué forma tiene. No me estresa, porque sé que voy bien igual, pero esa es la que más me parece que puede que no sé, que cumple, porque quizás la descarto, entonces 80% me va bien. Yo creo que 100%. En la visión que tengo ahora Bien. planteada, creo que también esto me hace pensar, no sé si quizás es una buena señal o una señal de madurez o de claridad, que en la visión que tengo planteada ahora sé más o menos cómo llegar a cada una de esas cosas y está encaminado. Y también creo que quizá es más simple, ¿no? Los saltos, no sé, la visión original, la que charlábamos hace un rato, pasar de eso a... Era muy pasar de 0 a 100, ¿no? Ahora siento que es como cositas, que hay mucho de mantener, mucho de desarrollar, mucho de cositas como incorporar, pero no tengo nada loco, entonces eso me hace sentir que sé cómo lograrlo. Obviamente pueden pasar cosas y que no lo logre. Siento que es un 100. También me hace pensar, me estoy reflexionando ahora, en esto de, bueno, quizás no estoy planteándome 100% en mi visión cosas con esa libertad que decimos siempre, ¿no? La visión de no pienses cómo, sino piensa qué. Sí. Yo estoy conforme con mi visión y siento que es como bastante lograble. Yo creo que hemos llegado a, no sé, un momento en la vida en el cual te das cuenta de que hay algunas cosas locas que no te sumarían mucho más disfrute y que el disfrute es una meta en sí misma, ¿no? Como, esto está medio hippie, pero que el disfrute, la tranquilidad son metas en sí mismas. Y empezás a también saber que toda meta tiene un costo, ¿no? O sea, hay un costo que hay veces que lo pagas contento. O sea, el costo de llegar hasta donde llegamos nosotros ahora, la mejor inversión probablemente de mi vida, todo lo que hicimos hasta acá. El costo de decir, que esto sea 20 veces más grande y el costo en estrés y tiempo versus cuánto más me va a sumar. Y comparar eso con lo que decía Santi, ¿no? Más tiempo en la playa haciendo castillitos de arena. Creo que eso entra en la visión y hace que a veces no se sienta tan loca, pero en realidad, y creo que eso entra con lo que hablábamos. Igual es desafiante. Igual es desafiante, igual es excepcional. O sea, esto de decir, estoy en forma, tengo un negocio, puedo trabajar en mi casa, estoy bien tipo, en mi relación de pareja, paso mucho tiempo con mis hijos, tengo tiempo para mis hobbies, en realidad es bastante extraordinario. No es común, o sea, es extraordinario por la definición de extraordinario, es poco común. Con lo cual, en mi caso, con mi visión, yo creo que diría, yo hice una actualización el año pasado, me hice la pregunta de, quizás no me estoy proponiendo cosas tan locas como antes, ¿qué quiero? E incluso así yo la veo y digo, 90%, quizás mi duda es si va a ser en el plazo exacto o 1 o 2 años más adelante, pero es como que ahora Quizá veo... también hay cuestiones como de etapas de la vida, Sí. o yo personalmente lo siento así, como que siento que los próximos quizá 10, 15 años es una etapa de la vida en la cual eso que tengo en la visión y que quiero cuidar mucho y que son cositas como más cotidianas y proteger eso que ya logré, creo que es lo más valioso para mí. Sí pienso en, no sé, si me planteara alguna cosa más loca o más como de desarrollo de algo muy nuevo,
quizás sería para una etapa de la vida siguiente en 10, 15 años. Quizá me daría ganas en 10, 15 años, no sé, vivir en otra ciudad o viajar más o aprender, no sé, algún idioma, una cosa nueva, ¿no? No sé, alguna cosa más loca o más como de empiezo esto nuevo y me desafío a algo completamente nuevo. Pero creo que por los próximos 10, 15 años no lo voy a necesitar. Yo creo que pasa, o sea, está estudiado que pasa, de que cuando vos tenés hijos tendés a volcar tu atención a cosas más chicas. Me pasa mucho cuando reviso misiones y visiones de personas que tienen familia y personas que no, que hay otras preocupaciones. Es como que tu foco está puesto en otros temas, ¿no? Hay gente que... hay cosas que... Una persona lo dijo muy polémicamente, me acuerdo de una conversación que tuve, me dijo, para mí el mundo se divide en dos. La gente que tiene hijos y los que no tienen hijos. Dijo... Y, o sea, a favor de los que tienen hijos. En perspectiva de esta persona, ¿no? O sea, es una opinión, no es mi opinión. Sí. Pero esta persona lo que me planteaba es que hay un cambio en tus prioridades que te hace mejor y que te hace valorar otras cosas que sucede cuando tenés hijos. Y entre esas cosas está valorar más lo cotidiano, entender, ser más empático, entender más qué significa vivir una buena vida. De vuelta, además, todo esto metido en una... Así igual. Todo metido en nuestro contexto cultural, ¿no? O sea, no sé qué piensa que es vivir una buena vida un monje budista en Nepal, ¿bien? Entonces, creo que hay que tener atención a eso, saber de que en la medida en la cual vos estés avanzando en tu misión, que te entusiasme ahora, estás haciendo el camino correcto, y capaz que en 5 años la redescubras y te pongas ambiciosa de vuelta. Y de vuelta 100% personal, porque también, o sea, entiendo como esa diferenciación, también es real que, y se aplica a todo, puedes tener hijos y que no te pase eso. Y que no lo vivas de esa manera y que en realidad sigas persiguiendo objetivos locos, profesionales y no sé qué, y que tu prioridad está en otro lado y sucede y eso. Que yo creo que de vuelta no ahí hay una parte como muy de perspectiva y es un objetivo bastante loco, en términos de bastante excepcional, fabricar un ser humano, mantenerlo vivo durante 20 años y que en el proceso esa persona se convierta en una persona independiente, feliz, con autoestima y que pueda encarar su vida. O sea, es un objetivo bastante loco, es bastante excepcional, porque hay muchas personas, o sea, es rarísimo. Si vos, o sea, si durante 15, 20 años, durante 10, 15 años te enfocás en eso, en realidad estás haciendo algo que es bastante loco, bastante excepcional y que no hay que perder de vista. No es normal, no es común, y si lo hago, es un trabajo de tiempo completo, entonces está bueno tenerlo presente. Sumo 2 datos de color, Santi, y cerramos. De que cerremos. Dato de color número 1, estos son simplemente para vos, no creo que le importe mucho al resto, pero ahí, justo el otro día alguien me dijo que Jordan Peterson, que es un autor bastante... es un autor muy interesante, tiene un libro que nos pidieron que si podíamos hacer una serie sobre él, pero él dice la frase de que para él es muy difícil que las personas maduren si no tienen hijos. Ah, mira. Él es... O sea, como para sumar a esta persona que te lo dijo a vos, quizás estaba... influenciada por... Claro, es como que hay un grupo de gente que dice eso. Y segundo, encontré una... Está bueno porque dejamos lo polémico para el final, entonces claro. Si nos llegan comentarios sobre esto es porque escucharon todo el Exacto. episodio. Y después hay una entrevista que le hacen a Humberto Eco, donde Humberto Eco cuenta que tiene una biblioteca de más de 50.000 libros y hace el chiste de que a nadie le alcanzaría la vida para leerlos todos, incluso si lo hiciera al ritmo febril de un libro por día, una tarea que ya de por sí es bastante improbable. Ah, mira, entonces ni siquiera Humberto Eco. Quizá internet del pasado te jugó una mala pasada. No, o quizás lo interpreté mal. Lo cual es muy loco que quizás leí algo mal y me quedé con esa idea y me planteé un objetivo. Pero igual estoy tratando de reconstruir qué pasó en mi mente hace 10 años. Es muy, muy improbable. Es muy poco probable. Pero bueno, nada. Con lo cual, el objetivo... Pero en esa época, por ejemplo, yo sabía, o por ejemplo estaba el mito de la gente que leía una hoja por vista y que ahora es como que no he logrado rectificar, ¿no? En términos de lectura veloz. Entonces era como que yo percibí otras posibilidades y después de leer muchísimo tiempo me di cuenta de cuál es el lugar que tiene para mí y cuál no. Y un libro por día de vuelta sería, no sé, para mí sería simplemente perder 1 hora por día, probablemente. Bueno, vamos a cerrar acá el episodio 500. Chicos, muchas gracias por estos 500 episodios. Podríamos ponernos emocionales ahora, sí. Pero ya nos pusimos durante todo el episodio, así que está de más. Sí. Nos queda pendiente, lo hicimos en el episodio 200 y nunca más, no sé por qué. Así que lo voy a hacer, no hoy, pero lo vamos a hacer. El festejito de... Una torta con Belit 500, numerito 500. Me vendría de 10 una torta. Celebrarlo y
comer torta, básicamente. Deberías hacerlo un número random, como el 537, claro. que es la torta. ¿Por qué? Las medialunas del 537. O el 501, porque significaría que no solo hicimos 500, sino que continuamos. A mí me pasa... No abandonamos. Claro, ahí está. A mí me pasa que veo el número 500 y mi cerebro no entiende cómo ya hicimos 500. ¿No? O sea, como que entiendo que lo hicimos. Entiendo... Y seguimos hablando. Y, O sea que- y no... O sea, no es que nos quedamos sin temas para No. conversar. Y no es que no nos llegan comentarios nuevos de, estaría bueno hablar de este tema. Es como, sí, estaría muy bueno hablar de ese tema. Y no es que no seguimos aprendiendo. Entonces, creo que también, como dato, que yo no lo sabía hace 10 años, hay mucho más para aprender y para mejorar de lo que uno piensa. Sí. Es genuinamente ese continuum que siempre hablamos de crecimiento para arriba. Siempre hay cosas nuevas para aprender, siempre hay cosas... Y en realidad, una parte de la aventura es el camino, ¿no? No solo el destino. Y es como... Los 500 episodios han sido una aventura en sí misma, así que gracias. Bueno, nuestras predicciones son que tiran bastante a favor de que siga el podcast durante 500 más, o sea que nos pueden seguir acompañando. Claro, quizás lo hagamos desde una de esas cápsulas de la Matrix, pero ¿Quién nos sabe? conectaremos igual. Bueno, muchas gracias a ustedes, justamente, porque probablemente si el podcast, más allá de que disfrutamos estas conversaciones, si no hubiera gente del otro lado, quizás lo hubiéramos dejado y hubiéramos preservado estas conversaciones que nosotros ya teníamos solo para nosotros, y el hecho de que ustedes estén ahí hace de que sea mucho más probable que lo mantengamos. El otro día le estaba charlando con alguien en una sesión y me le decía que no sé qué comentario nos había llegado. Y le digo, ese tipo de comentarios me dan ganas de a veces dejar de hacer el podcast. O simplemente me dan ganas de dejarlo. Y me dijo, si alguna vez dejas de hacer el podcast por lo que diga alguien, vení y yo te lo voy a hacer saber. Y me lo dijo con una expresión española que no recuerdo, pero fue como muy enfática. Y el hecho de que ustedes estén ahí, de que ustedes nos hagan saber que les gusta, de que les sirve, el impacto que tenemos en ustedes, en el evento fue súper lindo. Muchos de ustedes se acercaron y dijeron, cambiaron mi vida, esto cambió mi vida para siempre. Los escuchaba desde el hospital cuando me operaron y lo que sea. Nos sirve un montón porque de vuelta ayuda. Ustedes tienen un rol en que sea más probable que haya un episodio 1000 del show de Super Hábitos. Así que gracias por estar del otro lado. Por lo pronto, como somos el show de Super Hábitos y no otra cosa, no vamos a faltar. Lindo festejo. Igual estamos el lunes que viene con el episodio 501 del show de Super Hábitos. ¿Habrá medialunas? No lo sabemos. Esperamos que sí. Pero nosotros vamos a estar ahí seguro en el episodio 501 del show de Super Hábitos. Chau, chau.